Después de la revolución del 31 de marzo de 1933, el nuevo gobierno impulsó medidas consideradas esenciales para la reconstrucción nacional como la anulación del cobro de deudas, ya que el acreedor era en su mayoría la banca estatal, la prohibición paulatina de la usura, fijando intereses máximos al 5%, 4%, 25%, 3% y finalmente prohibiendo oficialmente la usura para 1934, y la suspensión del pago de la deuda externa, que recién había sido aprobada por el órgano colegiado tras 2 años de reclamos del presidente. En 1934, con la visita del ministro de Hacienda César Charlone al Tercer Reich para ratificar el convenio uruguayo-germano del 23 de noviembre de 1933, Uruguay y Alemania adoptaron un régimen monetario casi idéntico en lo referente al comercio interno. Uruguay creó la Comisión Honoraria de Importaciones y Cambios, Ley 9440, y más adelante el Contralor de Importaciones y Exportaciones, Ley 10.000, creando un complejo andamiaje burocrático para el control de cambios. Existían entonces dos tipos de cambio oficial y el cambio compensado. El cambio oficial era usado para el comercio interno, estaba respaldado de manera fiduciaria, no tenía convertibilidad al oro ni tenía valor en el extranjero, situación igual a la del Reichsmark, mientras el cambio compensado estaba respaldado internacionalmente por oro y la credibilidad del gobierno uruguayo. A diferencia del gobierno alemán cuyas reservas de oro fueron vaciadas por las maniobras bancarias de los años 20, el gobierno revolucionario del Dr. Terra podía comerciar internacionalmente de manera legal. Aún así se adoptó un modelo de control de divisas, exportaciones e importaciones como con el ASCII-Marx aplicado por Hjalmar Schacht, es decir, que cuando se compraban productos uruguayos solo se podían comprar por medio de la moneda uruguaya, la divisa extranjera debía pasar al Fondo Divisas del Banco República Oriental del Uruguay por medio de la Comisión Honoraria del Poder Ejecutivo, lo cual constituía una reserva contra posibles afectaciones en la balanza de pagos internacional y condicionaba a otros países a la voluntad del gobierno uruguayo. Por ejemplo, en 1935 tras el Tratado Cosio-Runcinam Uruguay pagó toda su deuda externa con Inglaterra y cosechó un endeudamiento de Inglaterra de 242,00 libras para 1937 con Uruguay, que incrementaba cada año, mismo caso con Estados Unidos en 1936, para 1938 Uruguay había saldado su deuda externa y las potencias anglosajonas se endeudaban con Uruguay, que para finales de los 30 se transformaba en el principal exportador de carne congelada del mundo, con frigoríficos y marina estatales. El Fondo Divisas finalmente constituyó 32 millones de superávit. Estas medidas fueron completadas con la Ley del Revalúo, Ley 9496, donde se creó el Departamento de Emisión con el monopolio exclusivo de emitir dinero, en base al artículo 51 de la Constitución de 1934. Prohíbase todo tipo de usura. A diferencia de los caóticos sistemas monetarios donde la banca comercial aumenta la masa monetaria, el sistema del revalúo permitía que directamente Presidencia y una comisión especializada emitiera el dinero en base a las necesidades de la producción, pues la inflación, de manera simplificada, no es otra cosa que el exceso de dinero circulante sobre la producción real, y es por eso que el gobierno de Terra no cayó en una catástrofe inflacionaria, habiendo reducido impuestos, con presupuestos de superávit. A diferencia del período 1931-1933, donde la moneda se había devaluado un 70%, las reservas metálicas se habían reducido un 13% con toda la banca en crisis, entre 40.000 y 60.000 desempleados, en contraste con el período 1934-1938, cuando la libra y el dólar se devaluaron a más de la mitad de su valor frente al peso uruguayo. La industria crecía un 12% anual y para 1938 se había eliminado el desempleo. El Estado emitía la moneda nacional solo para cubrir sus gastos, introduciendo el dinero al mercado mediante grandes obras públicas con los bancos estatales, los ministerios y los entes autónomos, un sistema de administración de economía dirigida exclusivo de Uruguay, como intermediarios.